Hola, ¿qué tal? En este video les voy a hablar de los elementos en línea y de los elementos en bloque. Bueno, primero voy a comenzar con los elementos en línea. Los elementos en línea son aquellos elementos cuyo contenido se encuentra en una misma línea, de tal modo que si nosotros colocamos dos o más elementos sin poner ningún salto de línea, estos elementos se van a presentar uno enseguida del otro, es decir, se van a presentar en la misma línea. Nada mejor que un ejemplo. Algunos elementos en línea que nosotros podemos encontrar en HTML es la etiqueta A, la etiqueta EM. También podemos encontrar la etiqueta I, la etiqueta IMG, esto es para las imágenes, la etiqueta input, la etiqueta span, la etiqueta strong, la etiqueta U, etcétera. Podemos encontrar varios elementos en línea, pero ¿cómo funciona esto? Como les comenté, nada mejor que un ejemplo. Lo que voy a hacer es, voy a añadir un enlace porque, como les comenté, la etiqueta para enlace es un elemento en línea. Y vamos a poner aquí HTTP. Luego vamos a poner a la etiqueta IMG y vamos a indicar el nombre de la imagen. Les comento, esta imagen está en la misma carpeta que se llama curso web, donde allí tengo el archivo estilos.css y el archivo index.html. Esa carpeta curso web yo la tengo en el escritorio. Entonces, como como esa imagen está en la misma ruta que estilos.css y index.html, no necesito poner más que el nombre de la imagen, que tiene extensión JPEG. Le vamos a aplicar un ancho a la imagen, un ancho de 200 píxeles y un alto de 150 píxeles. Luego nosotros también podemos poner lo siguiente con el atributo alt, en dado caso de que no cargara la imagen, que nos diga que es una imagen de conejito blanco. Luego, como les comenté, la etiqueta para enlace y la etiqueta IMG son elementos en línea. También voy a poner una etiqueta input. Voy a guardar. Y quiero que observes a qué me refiero con que, bueno, esto es del otro video. ¿A qué me refiero con que estas tres etiquetas, la etiqueta A, la etiqueta IMG y la etiqueta input, a qué me refiero cuando digo que son elementos en línea? Si te das cuenta, cada elemento, este es el enlace que pudimos lograr con la etiqueta A, esta es la imagen que pusimos con la etiqueta IMG y este es el input de tipo text. Si te das cuenta, los elementos se visualizan uno enseguida del otro, porque son elementos en línea. Mientras no pongamos nosotros ningún salto de línea, estos elementos se van a visualizar de esa manera. Ya si nosotros llegáramos a poner un salto de línea, nosotros ya no visualizaríamos un elemento enseguida del otro. Entonces, por eso estos elementos son en línea, ya que se visualizan uno enseguida del otro. Ahora, ¿qué son los elementos bloque? Voy a quitar esto. Los elementos bloque son aquellos elementos que se comportan obviamente como bloque. Es decir, cada vez que se presente en nuestra página un elemento de este tipo, se va a hacer obligatoriamente un salto de línea sin necesidad de colocar ninguna etiqueta de salto de línea. Algunos elementos de bloque son la etiqueta div, la etiqueta de párrafo, la etiqueta H1 hasta la etiqueta H6 que nos sirve para los títulos, la etiqueta UL, la etiqueta OL, la etiqueta li, la etiqueta table, etcétera. Son varios, ya iremos viendo. Entonces, estos elementos son de bloque. Nada mejor que un ejemplo. En este ejemplo yo voy a mezclar, bueno, más bien dicho, voy a poner solamente elementos en bloque y voy a hacer en unos minutos más un ejercicio mezclando elementos en línea y elementos en bloque. Entonces voy a poner
H1. Nosotros tenemos estos elementos, que todos estos elementos son elementos de bloque. Para poder visualizarlos, recargo la página. Bueno, necesito guardar esto. Recargo la página y si te das cuenta, todos estos elementos se ponen uno abajo del otro. Con cada elemento de estos se hace un salto de línea sin tener que poner una etiqueta de salto de línea. Este es el H1, esta es la etiqueta P de párrafo, esta es la etiqueta H2 y esta es la lista que hicimos con la etiqueta UL. Entonces aquí podemos ver eso. Vemos que cada elemento comienza en una nueva línea, a diferencia de los elementos en línea que se pueden poner uno enseguida del otro. Si nosotros queremos cambiar el tipo de elemento de block, porque estos elementos son de tipo block, si lo queremos cambiar a inline, es decir, en línea, podemos nosotros hacer lo siguiente. Vamos a suponer que yo quiero que estos ítems se encuentren uno enseguida del otro, en vez de uno arriba del otro. Porque como te comenté, la etiqueta li también es un elemento de bloque. Cada elemento se pone después del otro dando un salto de línea. Lo que podemos hacer simplemente es utilizar una propiedad que se llama display. Ponemos el nombre de la etiqueta, ponemos display y como es una etiqueta en bloque, ponemos inline y ya con esto estamos especificando que esta etiqueta va a ser en línea y vemos que se pone en línea un elemento enseguida del otro. Ahora voy a hacer un ejercicio mezclando elementos en línea y elementos en bloque. Para eso me voy a dar la tarea de quitar todo esto y vamos a comenzar. Voy a poner primero, voy a poner un H1, luego de esto vamos a poner una etiqueta span a la cual le vamos a aplicar estilo mediante una clase a la cual vamos a llamar como cajita. Ese va a ser el nombre de la clase, con la cual le vamos a aplicar estilo a esa etiqueta span. Y vamos a poner simplemente aquí cajita 1. ¿Por qué cajita? Porque como les comenté, estos elementos de HTML los podemos visualizar como cajitas rectangulares. Luego, lo siguiente es nosotros, vamos a utilizar 3 etiquetas span y cada una va a tener un texto diferente, más que con la misma clase les vamos a aplicar estilo a las 3 etiquetas span, la misma clase que se llama cajita. Es decir, al aplicarle estilo a la clase llamada cajita, se le va a aplicar estilo a las 3 etiquetas span. Luego voy a poner una etiqueta de párrafo y después de esto vamos a poner una etiqueta H2. Si te das cuenta, como te comenté, este es un elemento de bloque. Estos que están aquí 3 son elementos en línea, este es un elemento de bloque y este es un elemento de bloque. Entonces, vamos a darle un poco de estilo. Vamos a darle estilo a la clase llamada cajita para que se aplique el estilo a los span. Background-color le vamos a aplicar, también le vamos a aplicar un border de un pequeño borde de un píxel solid y va a ser negro. Le vamos a dar un ancho de 100 píxeles. Le vamos a dar un alto de 150 píxeles. Le vamos a dar un padding de 10 píxeles y un margin de 35 píxeles. Si yo recargo esto, quiero que observen, bueno, aquí se me fue, está. Si te das cuenta, el H1 es un elemento en bloque, por eso los demás elementos se ponen en la siguiente línea. Luego este span, este otro span y este otro span se ponen en la línea de abajo, pero estos tres se ponen en la misma línea porque son elementos en línea. Y este
Este elemento también es en bloque, es el elemento párrafo y este elemento también es en bloque. Vemos que el span por defecto tiene un estilo inline, es decir que cada uno se va a alinear uno a continuación de otro, pero aquí con los elementos en línea no se van a respetar los anchos, los altos ni los márgenes verticales de los elementos. Por ejemplo, te cuento, si aquí nosotros le queremos aplicar una altura de 800 y le queremos aplicar una anchura de 800 y una altura de 400, ¿tú miraste algún cambio? ¿Miraste algún cambio en el elemento span? Independientemente que yo le incremente, le voy a incrementar, bueno, 1200 por 800 y aquí podemos ver esto. Vemos que los elementos en bloque aparecen en líneas separadas en el navegador, es decir, los párrafos, las etiquetas H1 a la H6 son elementos en bloque, también los elementos div son elementos en bloque. Por ejemplo, voy a poner un elemento div, voy a poner un elemento div y dentro de ese elemento div yo voy a poner a la imagen del conejito img. Tenemos la etiqueta div y esta etiqueta div le vamos a aplicar un fondo que sea, no recuerdo muy bien cuál fondo es este, pero vamos a ver si es un fondo gris. Entonces, vea, todo esto, etiqueta es div, ¿no? Te das cuenta que abarca toda la pantalla y luego tenemos aquí a la imagen del conejito. Tenemos a la imagen del conejito, ¿sí? Yo dentro del div puedo poner, si deseo, otra imagen de conejito. Puedo poner otra imagen de conejito. Vemos que estas se ponen una a un lado de la otra debido a que son elementos inline. Vemos que el div abarca toda la pantalla, es decir, es un elemento en bloque y las imágenes son elementos en línea. Bueno, ya voy a quitar esto, solamente quería que vieran que el div también es un elemento en bloque. Nosotros, si hacemos un cambio, en vez de poner a la etiqueta span y le cambiamos el nombre por div, como cambiamos la etiqueta span por la etiqueta div, estos elementos, estas cajitas ya no van a ser en línea, no van a ser elementos en línea, van a ser elementos en bloque. Voy a recargar y te das cuenta, bueno, aquí como habíamos cambiado el ancho y el alto, esto está muy, una disculpa por el ruido, 400 por 200. Voy a poner un poco más chiquito, bueno, lo voy a dejar así. ¿Sabes qué? Lo voy a dejar a como estaba para que puedan ver el cambio. Así es como estaba. Vemos aquí que el ancho es 400 y el alto es 200. Si nosotros cambiamos el nombre de la etiqueta spam por etiqueta div, va a haber un cambio y estas cajitas se van a comportar como elementos en bloque. Observa, he cambiado el nombre de la etiqueta spam por etiqueta div y vemos, no he modificado nada el estilo, es decir, tiene el mismo estilo. Recargo y vemos que estos elementos ya se están comportando como elementos en bloque. Aquí sí se puede cambiar el ancho y el alto en los elementos en bloque. Si yo le pongo 800 por 400, va a haber un cambio, a diferencia que en los elementos en línea que no mirábamos ninguna modificación. Esto se me hace muy grande, le voy a poner 100 por 80. Entonces estos son elementos en bloque, ya vemos que se está poniendo uno debajo del otro, es decir, no se están poniendo en la misma línea. Es decir, vemos que los elementos en bloque sí respetan los anchos, los altos y los márgenes verticales. Nosotros podemos modificar la manera en que se ve el elemento, podemos convertir un elemento en bloque a elemento en línea o al revés. Un elemento en línea lo podemos convertir a elemento en bloque, esto es con la propiedad display. Por ejemplo, si nosotros queremos que estos elementos que tenemos aquí en bloque se conviertan en elementos en línea, simplemente lo que hago es que aquí, esto ya lo voy a quitar. Aquí
eh, donde está la clase que se llama cajita, porque cada div tiene, vemos que está esa clase, vemos que se le va a definir el estilo con la clase cajita a cada div. Entonces vamos a modificar aquí en el CSS, vamos a convertir ese elemento en bloque, que es nuestro div, a un elemento en línea. Simplemente ponemos display y ponemos aquí, como es un elemento en bloque, simplemente ponemos inline. Y con hacer esto, recargamos y vemos que el div se convirtió a un elemento en línea. Esto lo hicimos con la propiedad display, que puede tener muchos valores diferentes, pero los más comunes son block, inline y también inline-block. Si nosotros hacemos un cambio y dejamos a la etiqueta span nuevamente, vemos que con la etiqueta span no va a haber ningún cambio, ya que la etiqueta div tenía en la propiedad display tenía el valor de inline, entonces por eso se comportaba igual que un span. Ahora tenemos a la etiqueta span. Si nosotros en la propiedad display ponemos que se va a comportar como de tipo bloque, vemos que la etiqueta span se está comportando como un elemento de tipo bloque. Haz de cuenta como si tuviéramos un div. Entonces ya con esto ya vemos el cambio. Otra propiedad es la propiedad inline-block. Voy a poner nuevamente los div. Aquí nuevamente tengo la etiqueta span. Y si nosotros a esta etiqueta span le aplicamos la propiedad display, ponemos inline-block, esto se va a comportar como si fuera un elemento en línea, pero respetando el ancho, el alto y los márgenes verticales. Recargamos y si te das cuenta, se van a respetar el ancho, el alto y los márgenes verticales. Si yo le incremento el ancho, se va a poder cambiar pese a que tenemos una etiqueta span que es un elemento en línea, ya que nosotros manipulamos esto con la propiedad inline-block para así que este elemento se comporte como elemento en línea, pero respetando el ancho, el alto y los márgenes.